Buenas tardes y bienvenidos a este octavo programa de comunicar en tiempos de cuarentena. Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes. y como iba diciendo, bienvenidos a este octavo programa de... Eso es el octavo, ¿no? Sí, ya octava edición, efectivamente. Octava semana que hacemos el programa de comunicar en tiempos de cuarentena. ¿Qué tal va todo, Pavel? Pues muy bien, muy bien. Pues bueno, trabajando en cositas, investigaciones, bueno, no, lo habitual. Todavía no cerramos la universidad, estamos todavía en estos últimos días. ¿Tú qué tal? Bien, bien, también. Cerrando sobre todo el tema de los exámenes Sí, es y las justamente eso. últimas prácticas. Y bueno, como cualquier otro final de mes de mayo, salvo que no vamos a la facultad, ¿no? Físicamente, pero todo ese trajín que hay al final de exámenes, de correcciones, de revisiones, de actividades, pues con ello estamos. Bueno, pues si quieres, empezamos a tratar Sí, algunos de los temas que teníamos sobre la mesa. El primero que queríamos comentar es una campaña, y además va en relación con otros temas que vamos a ir viendo, la campaña el Véneto, ¿no? Que han realizado en Italia para concienciar a las personas de que en este proceso en el cual estamos entrando en distintas fases de apertura, poco a poco, que la gente tiene que tener mucho cuidado para no volver hacia atrás. Fíjate que es una efectivamente. campaña, yo la he visto el vídeo, es una campaña bastante sensibilizadora y concienciadora, que por ejemplo aquí en España no se ha hecho. Es decir, aquí se advierte a la gente de, de que hay que tener cuidado, que hay que ir poco a poco, estamos más centrados en las fases y qué es lo que se va abriendo y qué es lo que se puede hacer en cada una de las fases frente a este mensaje del Véneto, que hay que recordar que el Véneto fue una de las partes dentro de la zona norte de Italia donde menos casos, entre comillas, se han dado porque desde el principio tomaron la iniciativa de, yo creo que hablamos en alguno de los primeros programas, con alguna entrevista que había sido publicada en los medios de comunicación españoles sobre los epidemiólogos que han estado trabajando allí y cerraron rápidamente todo tipo de posibilidad de interacción entre personas y entre ciudades y pueblos para evitar este contagio. Sí, sí, de hecho, bueno, y lo hemos comentado, evidentemente fuera de cámara, se ha centrado mucho en la comunicación aquí en España de qué es lo que sí se puede hacer en cada fase, que está bien. Está muy bien que los medios, está muy bien que las instituciones también pues nos vayan orientando, nos vayan educando ahora en este nuevo proceso, un proceso atípico, pero también es cierto que tienen que informar y tienen que recordarnos que no podemos relajarnos. Saludos, nos saludan por ahí por el chat, bueno, devolvemos, retornamos esos saludos. Entonces, es eso, ¿no? El tema de que es verdad, estamos desesperados por salir a la calle, estamos desesperados porque se aproxima el verano, hemos tenido unas jornadas laborales muy particulares a distancia, nos ha tocado adaptarnos, en nuestro caso, profesores, alumnos, fue un proceso mutuo de adaptación en muchos casos, para muchas situaciones, y bueno, ahora queremos relajarnos, queremos desestresarnos y nos merecemos este verano, pero no es un verano cualquiera. Y lo que ha hecho la región de Véneto me parece increíble porque además, después de que nos ponen, nos exponen, ¿no? Todo, varias escenas donde está la gente brindando, sí, con mascarillas, pero la gente quitándose la mascarilla, poniéndose la mascarilla, además tocándola, ¿no? Lo primero que nos dicen, no toquemos la superficie. Pues quitando y poniendo mascarilla al final y te dice, bueno, las consecuencias pueden ser el hospital, luego te ponen en interrogación, happy hour. O sea, valió la pena todo eso, valió la pena de repente tirar por la borda el esfuerzo, el sacrificio del confinamiento en 2 días.
es hasta crudo, ¿no? Choca, es un poco chocante y lo conversamos en la edición anterior, lo estamos viendo en la calle. En algunas regiones vemos que inclusive la gente se está relajando más de lo que quisiéramos y evidentemente nos afecta porque todos hemos pasado, padecido y sufrido el confinamiento. Entonces, porque ahora algunos de manera un poco más laxa o irresponsable adopten este tipo de conductas, hay el riesgo de que volvamos a sufrir todos un nuevo confinamiento y eso no podemos permitirlo. O sea, el virus no está lejos todavía de erradicarse. O mejor dicho, Fíjate está que lejos de erradicarse. Esto también va en la línea de algunas cosas que están pasando, no solo en España, sino también en el Reino Unido. Recordaba ahora el caso de Dominic Cunningham, ¿no? El asesor de Boris Johnson, ¿no? Que se saltó el confinamiento para llevar a su hijo hasta a 400 kilómetros cuando estaba permitido. Se está debatiendo, ¿no? Si realmente tiene que dimitir o qué es lo que puede, lo que debería pasar. Lo que Y también lo que ha ser, pasado aquí en España. Y también aquí lo que ha pasado en España con los jugadores del Sevilla, ¿no? Y las fotografías que han aparecido en las redes sociales. Es decir, una cosa es que lo hagas, ¿vale? Que ya está mal hacerlo, y otra cosa es que además Exacto. lo publiques y exhibas como una proeza para indignación del resto de gente, ¿no? Que lo ve en las redes sociales. Yo hablaba con amigos que son muy fanáticos del fútbol y me sorprendió porque dentro de su fanatismo, porque son muy forofos, estaban muy indignados con la fotografía. Y decíamos en plan de chiste, pero cierto, que todo en esa foto está mal. O sea, todo lo que aparece en esa fotografía está mal. O sea, gente que no es del círculo cercano de los jugadores estaban allí, compartían aquí lo dicen cachimba, el narguile, el hookah, como lo quieras llamar, las pipas estas árabes, todos compartiéndolas. No había ningún tipo de elemento de protección por allí, ni siquiera de manera accidental, o sea, es que no existía. Entonces, el distanciamiento social cero, no existía, todo en esa fotografía estaba mal y tú lo has dicho, o sea, ya estaba mal que lo hayan hecho, pero es doblemente crimen encima publicarlo en las redes sociales. No había necesidad de hacerlo porque esto ahora ha despertado una nueva preocupación primero desde los responsables de los clubes, que hay mucho dinero jugándose allí, hay mucho dinero de por medio, ha habido presiones, para reactivar la liga porque es una industria. Hay una industria, o sea, nos tenía que dar una lectura que el propio presidente del gobierno era el que hacía el anuncio de la reactivación de la liga. No le correspondió al presidente de la federación, le correspondió al presidente del gobierno anunciarlo. Entonces, sabemos que es un elemento delicado en la cultura europea, sobre todo española, el tema del fútbol, como para que estos chicos, que son muy jóvenes, y se entiende que esta irresponsabilidad o este relajamiento pudiera haber sido producto, ¿no? de ingenuidad, pero que no debieron haberlo colocado, menos como está la situación actualmente. No es la primera vez que pasa, porque ya hemos visto algunas personas de referencia pública, ¿no? Que tienen mayor trascendencia cuando son personas de referencia pública, como por ejemplo en la Comunidad de Madrid, ¿no? Cuando cerraron IFEMA, que también tuvieron que pedir disculpas. Hemos visto también a Mariano Rajoy, ¿no? Y el saltarse el confinamiento. Es decir, al final, si para salir las a hacer personas ejercicio. que tenemos... las personas que tenemos como referentes de alguna manera, porque son personas públicas, son pilladas infraganti saltándose el confinamiento, pues imagínate luego lo que puede hacer cualquier otra persona, ¿no? Diciendo, es decir, ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Entonces, en ese sentido es muy importante no solo seguir las pautas que tenemos, porque todavía estamos en pleno proceso, ¿no? De vuelta a la normalidad, sino también el que podamos verlo delante de nosotros. Y ya también tenemos que verlo en las personas que tenemos cuando salimos a la calle. Es decir, ahora que ya hay que llevar obligatoriamente, si no se puede tener ese distanciamiento de 2 metros, la mascarilla, pues si tú sales sin la mascarilla porque dices, no, es que yo puedo evitarlo,
bueno, el hecho de ver a las otras personas que no lo llevan hace que tú también al final digas, bueno, si todo el mundo, nadie lo lleva, ¿para qué lo voy a llevar yo? Entonces, al final también es una forma de comunicar, ¿no? Con el ejemplo de lo que vas haciendo y desde la persona que vemos en los medios de comunicación y que conocemos hasta las personas que nos encontramos por la calle, ¿no? A nuestros vecinos. Efectivamente, además yo creo que el punto delicado en el caso de los futbolistas es que los futbolistas son ejemplo para niños y para jóvenes. Son las figuras a seguir en muchísimos casos. Tú tienes un hijo, tú lo sabes, es decir, tu hijo se fija en los futbolistas, quiere ser como los futbolistas, en la manera estética, inclusive en la manera de actuar, en muchas cosas. Son ejemplos. Entonces, estos chicos, lamentablemente, siendo muy jóvenes, son un referente. Y al ser un referente, deben tener doble y triple cuidado con lo que comunican. Porque todo lo que hacen está comunicando. Todo lo que hacen está lanzando un mensaje. Está lanzando un mensaje, además, a un segmento muy específico, un segmento muy joven, del cual además también ha habido quejas. Ya hemos visto en los medios de comunicación de que ha habido preocupación de cómo algunos jóvenes están actuando ahora en el marco de la desescalada en los lugares públicos, donde no hay control con los elementos de protección y demás. Entonces, claro, ¿cómo se les puede pedir que rectifiquen si luego sus referentes no lo hacen? Y es legítimo que digan, pero si es que los otros tampoco lo hacen, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Entonces, lamentablemente el futbolista ha adquirido ese rol de ejemplo que evidentemente supone que tengan una actitud muchísimo más responsable, aunque no les guste, aunque no lo quieran asumir. Muy bien, pues si quieres vamos a pasar a nuestra invitada de hoy, ¿vale? Te voy a ir presentando y nos conectamos ahora en un ratito. Venga. Bueno, pues la invitada es Mamen Gómez, que es periodista especialista y especializada en el sector sanitario. Ella trabaja como coordinadora de redacción de la revista que el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos desarrolla todos los meses y que llega de una distribución de 70.000 ejemplares y llega a todas las farmacias de España. Y queríamos hablar con ella para ver un poco cómo ha sido ese proceso a lo largo de estos meses, donde las farmacias, los farmacéuticos han cumplido una función muy importante para la población, porque han sido de los propios servicios que han estado siempre abiertos, junto con los supermercados y, obviamente, con los hospitales. Vamos a ver si se conecta. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora. No sé qué pasaba. Hoy parece ser que tenemos problemas con las conexiones, porque también Pavel al principio le ha costado un poco entrar, pero bueno, por fin. Bienvenida, Mamen. Hola, José, encantada de estar contigo. No lo he dicho, bueno, ya te he presentado que trabajas, eres especialista, periodista especialista en el ámbito sanitario y que trabajas coordinando la revista, ¿no? La parte de redacción de la revista del Colegio de Farmacéuticos. Sí. Lo que me dice que también fue compañera de mía, o fuimos compañeros durante la facultad, ¿no? De periodismo en la etapa de la Complutense. Entonces, en la Complu, sí. Agradecerte que te hayas podido unir con nosotros hoy para que nos expliques el trabajo que nos está haciendo durante estos meses con los farmacéuticos, ¿no? Con las farmacias, con las personas que han estado en primera línea, lo estaba diciendo, es decir, junto con los supermercados y con los hospitales, pues prácticamente han sido los establecimientos que han seguido abiertos, atendiendo a la gente, estando y exponiéndose ante el riesgo del contagio. Pues sí, José. A ver, yo llevo trabajando muchos años ya para el Consejo General de Farmacéuticos, que es el que edita la revista en la que yo trabajo y de la que soy coordinadora de contenidos. Entonces, pues bien, como todos sabéis, la farmacia y los farmacéuticos pues han sido los establecimientos, junto con los supermercados, el establecimiento esencial donde, sobre todo en las semanas de confinamiento, donde no podíamos salir para nada,
han sido los que han estado abiertos. Nosotros nos encontramos, los farmacéuticos se encontraron con el problema que de golpe todo el mundo estaba en sus casas y ellos eran los que tenían que atender a todo el mundo. Evidentemente, ellos mismos se tuvieron que adaptar a esa situación. No sé vosotros en vuestra localidad donde estáis viviendo y demás, pero yo, por ejemplo, en mi farmacia más cercana, pues Ana, que es la farmacéutica, ella misma se puso una mampara en la puerta de la farmacia, se puso su mesa y ya empezó a dispensar desde ahí, para que no tuviesen que entrar la gente dentro. Lo que te quiero decir es que los farmacéuticos desde el primer momento tuvieron que protegerse ellos, intentar proteger a los demás, porque la cantidad de gente que acudió a la farmacia en esos días fue brutal. De hecho, nosotros para nuestra revista se ha hecho una encuesta, la encuesta GAT, una encuesta que lo hizo, bueno, una empresa que se llama GAT3, y fíjate las cifras que te voy a dar, que en el primer mes de confinamiento han acudido a la farmacia 30 millones de personas. 30 millones de personas. O sea que prácticamente... todas las familias seguro, y varias veces. Claro, y varias veces al día. Se han hecho atención telefónica para que no tuvieran que ir. Ahí se ha contabilizado 2,2 millones de llamadas telefónicas a las farmacias, 850.000 visitas de farmacéuticos a los domicilios para que no tuvieran que ir tampoco en ese caso. O sea que las cifras son apabullantes, con lo cual lo que es el farmacéutico se vio desde el primer momento en primera línea y, claro, sin la información que requería para esta emergencia, que no teníamos nadie información, ni ellos ni nadie. Entonces nosotros desde la revista, pues esta revista es la que hace el consejo y que llega a todos los farmacéuticos de España, porque es la revista, digamos, institucional, oficial, y llega a todos los colegiados. A través de esta revista se empezaron a hacer distintos protocolos de actuación para que les llegase a los farmacéuticos, simplemente para darles unas nociones de cómo tenían que proceder en el plan de protección de ellos y protección de cara a los pacientes. Aunque es una revista en papel, Sí. el número de... Bueno, aparte de que las informaciones siempre suelen llegar a través de los boletines electrónicos a los farmacéuticos y luego llega la publicación en papel. El mes de abril fue el único en el cual no distribuisteis la revista, ¿no? En papel, claro, no la sacaste. Claro, nos encontramos con la problemática de que de repente estaba todo parado, Correos estaba bajo mínimo, que es la distribuidora de las revistas. Entonces, bueno, afortunadamente tenemos que esta revista se hace una parte digital, tenemos también el soporte digital, entonces no salimos en papel, abril no salió en papel, solamente salió en digital. Pero bueno, lo que es la información llega a todos los farmacéuticos, porque como tú bien dices, ahora mismo tenemos otros medios digitales que en este caso pues no hay problema. El problema sí que es que, bueno, las comunicaciones... A ver, ahora todos estamos acostumbrados, ahora todo el mundo está teletrabajando, yo llevo muchos años teletrabajando, pero ahora somos muchos los que teletrabajamos. En cuestión de semanas hemos sido mucha gente la que hemos estado con el tema del teletrabajo. Eso pues ha conllevado, y tú lo sabrás porque también en las universidades y más en la docencia se está dando, pues hemos tenido problemas de conexión, problemas de archivos con demasiado peso que nunca llegan, que te reclaman y pues no sabes explicar cómo se los puedes hacer llegar, pues muchos problemas que se han tenido que ir solucionando sobre la marcha. Pero bueno, afortunadamente ya se está empezando a hacer y a saber cómo se tiene que teletrabajar. Esta revista, podemos decir que es una revista de comunicación interna, ¿no? Dentro del colectivo, y que es un elemento que no solo os lo distribuís, hay dos grandes partes, una parte que es más la parte de políticas, ¿no? Y de todo lo que se está avanzando en legislación para que lo conozca el farmacéutico y esté al día de toda esa información, y luego hay otra parte un poco más técnica donde se le explican todo tipo de consejos, alertas,
elementos que les pueden valer para su trabajo diario, ¿no? Sí, exacto. Esta revista pues se divide en dos ejes, la parte más institucional y política, en donde se recogen pues todos los comunicados ministeriales a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel mundial, y luego pues ya la parte más técnica, que son todas las patologías, o sea, la labor asistencial del farmacéutico en las diferentes patologías en las que puede él intervenir, y consejos de cómo proceder y demás. El problema es que, claro, también esta revista, el hecho de estar ante una emergencia sanitaria como la de la COVID-19, pues ha hecho que nos hayamos tenido que adaptar a los contenidos. Y en el siguiente número que hemos sacado, hemos sacado el número de mayo, que ha sido nuestro primer número en papel después, en medio de toda esta crisis, hemos dado a este tema pues como 10 páginas, o sea, mucho más contenido. O sea, hemos tenido que recortar en contenido que dábamos antes para meter el contenido relacionado con el coronavirus, claro. Pero bueno, es que al final la actualidad es lo que manda, y lo que manda ahora mismo es esto. Así que... te iba a preguntar, ya una curiosidad que me ha surgido cuando has dicho a nivel mundial. ¿Cuándo empecéis a hablar vosotros en la revista del COVID? ¿En enero ya hablabais? Sí, ¿o en febrero? No, en enero ya estábamos hablando del coronavirus, sí. En enero ya empezamos a hablar del coronavirus porque ya se hablaba, ya había noticias, ya la OMS estaba hablando del tema, y nosotros tenemos en la revista una sección que se llama La Farmacia en el Mundo, donde sacamos informaciones de la OMS, de la FIP, que es la Federación Internacional Farmacéutica, de la PGU, que es la Agrupación Farmacéutica Europea. Entonces, ya ha empezado a haber comunicados de que estaba el coronavirus, estaba en China, pero ya empezamos a sacar el tema, ya en enero, en la revista de enero. Y luego, claro, la relación que hay entre el farmacéutico, la farmacéutica, la persona que está en ese puesto y el entorno, ¿no? Los ciudadanos que viven en el entorno y que van allí, pues es muy cercana, ¿no? Y esto, hay una comunicación muy fluida siempre y de confianza a la hora de prescribir, ¿no? Y de hacer ciertos consejos, ¿no? Esto hace que, viendo en los farmacéuticos problemáticas que hay en su entorno, pues surja una iniciativa que me gustaría que nos contaras, que se llama Mascarilla 19, ¿no? Sí, esa iniciativa, bueno, el Consejo General de Farmacéuticos, junto con los colegios farmacéuticos, siempre tiene muchos convenios con distintas instituciones para distintas labores sociales, y de hecho lleva ya muchos años colaborando con el tema de violencia de género. Entonces, surgió, en este caso surgió en Canarias, fue una iniciativa en Canarias, porque sí se empezó a detectar desde el primer momento, desde los primeros días de confinamiento, se empezó a detectar que podía haber más casos de violencia de género, puesto que no estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo en un mismo entorno, las personas. Entonces, claro, el hecho de que ahora mismo, estando en confinamiento en casas, y el único establecimiento esencial, digamos, era o supermercado o farmacia donde se podía dirigir la población, pues la farmacia pensó en una contraseña para que esas mujeres, cuando iban a la farmacia, pues a por un medicamento, a por un producto sanitario, a por lo que fuera, dijeran esa contraseña al farmacéutico, y el farmacéutico alertara entre comillas ya pues a las instituciones correspondientes de que quizás en ese entorno familiar se estuviera dando algún tipo de maltrato o de violencia o lo que fuera. Esa contraseña era Mascarilla 19. Al final esa idea que surgió en Canarias se pasó a nivel nacional. La recogió el Consejo, la recogió todos los colegios oficiales de farmacéuticos de España, y se hizo a nivel nacional. Y ya no solo eso, sino que también se recogió a nivel europeo, y varios países de nuestro entorno lo han hecho también.
Ajá. Para que veamos la importancia, ¿no?, de esos espacios, de esas personas que están en nuestro entorno, que hay veces que pensamos que es un establecimiento más. No, no es un establecimiento No, más, ni son personas que están ahí y que conocen, ¿no?, el entorno en el que se mueven y tienen una relación con las personas mucho, mucho más cercana, claro. ¿no? De hecho, es que, mira, y los farmacéuticos además cuentan, y es verdad que en estos meses, claro, se han encontrado con que mucha gente, todos, bueno, todos teníamos miedo a que con cualquier cosa ir a, bueno, ni a hospital y urgencias ni a los centros de salud. O sea, de repente cualquier cosa que te pasa, estás con miedo al coronavirus, te están diciendo por todos lados, quédate en casa y tal. Entonces, ¿qué haces? Pues lo primero que haces es ir a la farmacia y decirle al farmacéutico, oye, me pasa esto, ¿sabes? Entonces, bueno, han recogido un poco, han sido, la verdad es que han hecho ahí como una especie de, como se dice en las guerras, una barrera entre el paciente e incluso el centro de salud, de atención primaria. ¿Sabes? Porque, hombre, desde luego el farmacéutico, en el momento que ve que tiene que derivar al paciente al centro de atención primaria, le deriva, por supuesto, pero esa primera barrera, pues ya Sí. incluso de tranquilizar, porque mucha gente iba simplemente tienen tanta cercanía con el farmacéutico, sobre todo en muchos tipos de farmacias de barrio, farmacias de pueblo, que no sé, que gente mayor que no se entera de lo que está pasando realmente. Entonces es llegar a la farmacia y, hija, ¿qué pasa? Estoy muy nerviosa, no puedo dormir, estoy tal, y ya simplemente un mensaje de tranquila, no pasa nada, tú quédate en casa, mantén la distancia si la tienes que mantener, si sales de casa ponte mascarilla, medidas de higiene, pues todo eso oído. O sea, por parte de un profesional sanitario como el farmacéutico, alguien que además le conoces de muchos años y tal, pues hace que la gente esté más tranquila, claro. O sea, que la labor ha sido una labor, aparte de asistencial y de sanitaria, también ha sido una labor psicológica la que han hecho desde las farmacias. Y luego también quería comentarte otro tema. Tú que llevas también bastante tiempo trabajando en el ámbito sanitario como periodista y estamos viendo ahora cómo los medios de comunicación están recurriendo para hablar sobre la COVID, con científicos, ¿no? Es decir, la información científica está pasando a un primer plano y los expertos científicos están en los medios, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque realmente no estaba haciendo así. Es decir, se abre un nuevo espacio para esa relación entre periodistas, medios de comunicación, científicos. Verás, José, yo creo que ese espacio ya está abierto, en realidad ya está abierto, porque los científicos siempre, siempre tienen que tirar de periodistas o de comunicadores cuando quieren extender cualquier tipo de... Cualquier avance, cualquier cosa en medicina se tiene que comunicar para que se sepa. Entonces, siempre va a haber perdona que está en email, siempre ha habido, y llevamos ya mucho tiempo que ha habido esa relación, ¿sabes?, de periodistas y científicos. Sí que es verdad que yo creo que ahora, a partir de ahora, con el tema este del coronavirus, en el que la información sanitaria ha ocupado y está ocupando y seguirá ocupando durante bastante tiempo portadas de revistas, el prime time en los informativos, en las radios todo el tiempo hablando, o sea, todos los medios de comunicación, digamos, que abren con la información sanitaria. Ahora, eso no es tan común, a no ser que sea un día mundial de tal, allá tal, eso no es tan común. Entonces, a lo mejor, a partir de ahora también, muchos periodistas empiezan a tener esa relación con científicos, con sanitarios, para poder transmitir esa información. Lo que sí que te quiero decir, José, es que es verdad que el médico, el científico, el sanitario no tiene por qué saber comunicar. Él tiene que hacer su trabajo. Tiene que saber hacer su trabajo. Si además es un buen comunicador, es estupendo. Y los hay que además de ser buenos en su profesión, luego son buenos comunicadores. Pero luego hay otros que les cuesta comunicar. Entonces, para eso estamos nosotros, para hacer de filtros entre lo que te quiere decir el científico y lo que tú vas a filtrar para transmitir esa información a la población. ¿Entiendes? O sea que, bueno, el periodismo sanitario es muy bonito y está ahí, llevamos mucho tiempo y tenemos muchas asociaciones, además, de informadores de la salud y demás.
Y bueno, pues a lo mejor para tus futuros estudiantes también es Ujú. un buen punto de especialización. Claro, ¿y qué les podrías decir para, porque estamos hablando de una parte de lo que sería todo lo que es el periodismo especializado en ciencia, divulgación científica Ujú. o sanitaria, y luego también el trabajo que se puede desarrollar dentro de los gabinetes de comunicación, es decir, Sí, dentro de colegios profesionales o asociaciones profesionales que sí, están muy especializadas. ¿Cómo, sí. cómo, cómo puede un periodista que está acabando o que quiere tirar por esa rama, especializarse en estos ámbitos? Bueno, hombre, yo sé que igual que en todo ahora, en todas las ramas, pues hay muchos másters, hay mucho tipo de formación que puede ser una vía de Ajá, entrada a esta especialidad, digamos. Luego otra pues sería pues nada, en plan a lo mejor freelance, si te interesa mucho el tema, si tienes buenas fuentes, pues ajá, sí, lanzarte y escribir y ofrecer esas informaciones a ajá, distintos medios sanitarios. En principio, bueno, la información, los gabinetes de comunicación especializados también hay, especializados en información sanitaria. Y luego también lo que hay son muchas instituciones, muchas asociaciones que trabajan con periodistas y que tienen gabinete de comunicación y de marketing ajá. asociados, que está, además, estos gabinetes suelen estar bastante cerca de lo que es Sí. dirección, porque en realidad influyen mucho en Ajá. decisiones. No en Mm. decisiones que aporten a lo mejor en la asociación, pero sí en cómo va a transmitir, transmiten Sí. decisiones, cómo transmiten contenido. Todo el tema de la portavocía, ¿no? Es decir, ¿quién va a ser el Sí, portavoz para sí, hablar sobre sí. este tema de cara Eso sí, al eso sin medio? duda se hace también desde los gabinetes de comunicación, son los que además son los que saben muy bien dentro de los técnicos o los políticos de cada institución, tú sabes quién tiene este perfil y con este perfil quién es el que mejor va a hablar a este medio que nos está pidiendo información. O sea, tú conoces más o menos el perfil de cada uno de los directivos, de las personas importantes dentro de la sociedad, y tú eres la persona que lleva la comunicación, es que decide, de este tema va a hablar esta persona, de este otro tema va a hablar este otro. Todo eso se hace desde los departamentos de comunicación. Muy bien, Mamen, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy Gracias a ti, y José, y me alegro mucho verte. seguiremos en contacto porque yo creo que Sí, va a haber muchas salidas para este periodismo sanitario, científico, porque se va a seguir hablando mucho de este tipo sí, de sí, yo creo que enfermedades. sí. Y lo único que la información de salud requiere mucho rigor. Eso es Ajá, súper importante porque no se trata solamente de sacar información y de conseguir el titular más impactante para que la noticia trascienda. Se trata también de que estás dando una información que a la población es muy sensible para la población porque es salud, ajá. es muy sensible. Entonces, la información que se da a nivel sanitario tiene que darse con mucho rigor y con mucha profesionalidad. Muy Mm. bien. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, José, encantada. Adiós. Hasta luego. Bueno, vamos a volver con Pavel a tocar otros temas, pero la importancia, ¿no? de todos estos contenidos sanitarios, científicos, médicos, que nos ayudan de alguna manera sobre todo a la población, ¿no? Ahora que cada vez conocemos más sobre el coronavirus, pero durante un momento hubo mucha información que desconocíamos, ¿no? Y necesitábamos estar delante de los medios de comunicación para, para ver, ¿no? Y para saber. ¿Qué Ya tal, estoy por Pavel? acá. Hola. Muy bien. Pues muy bien, pues eso, justamente tú lo acabas de decir, ¿no? La importancia que ahora implica por diferentes motivos, porque estoy convencido que además esto es la punta del iceberg, o sea, estamos iniciando un nuevo proceso a nivel global y el periodismo científico, el periodismo sanitario, el periodismo médico va a cobrar cada vez más importancia como guía,
como fuente de información, también para desmentir cosas. La infodemia que seguimos experimentando es enorme. Entonces, bueno, es un canal de información imprescindible en estos momentos. Quería, en esta línea de lo que hemos hablado, ¿no? Del farmacéutico como un eje vertebrador, un portavoz, una persona que tiene contacto directo con los ciudadanos, vamos a hablar en otro ámbito completamente distinto, que es el de las redes sociales, de esto, ¿no? De personas que son influencers que influencian al resto de la población, ¿no? Sí, pasamos, bueno, yo no ¿no? sé Del ámbito más cercano al ámbito de las redes sociales. Tenías un tema ahí preparado para nosotros. Sí, y además esto viene muy bien al hilo, porque no sé si tú te acuerdas, en nuestras primeras sesiones tocamos aquel tema de esta chica influencer que criticaba las vacunas y decía que el coronavirus no se curaba con una vacuna, se curaba con el control de la mente. Y la irresponsabilidad que esto suponía, teniendo en cuenta que estos influencers, que yo admití aquí frente a esta cámara, decir que no me gusta el término influencer, sino más bien personas muy populares dentro de las redes sociales, pues eso, sí, tienen un impacto sobre una opinión en un sector muy joven del público. Pero justamente en este orden de ideas, porque, bueno, hay muchas lecturas que afirman que el modelo de los influencers está caduco, que ya no funciona como funcionaba antes, que están muy desprestigiados. Vemos que sigue moviéndose ese mundo y sigue habiendo gente con muchísimo poder y con muchísima popularidad y sí, influencia en audiencias muy jóvenes. Y el caso, por ejemplo, de Lele Pons. Lele Pons es una chica que a escala global se le conoce, además por su polivalencia en diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Baila, canta, es una chica que además hace humor, y ella es la figura perfecta de YouTube. Ella se ha creado, se ha fabricado a sí misma en YouTube. Nos sorprende desde la semana pasada con una publicidad en el que a mí YouTube me lanza la publicidad, dice documental de Lele Pons, la vida secreta de Lele Pons, The Secret Life of Lele Pons. Y claro, a mí me llama mucho la atención porque veo que quien promueve el documental es desde el propio perfil de esta chica. Bueno, resulta que es un documental producido por YouTube, tiene el sello YouTube Original, y habla de la vida secreta de esta chica. Ella intenta aquí plantear que su vida no es tan perfecta como se plasma en las cámaras y se plasma en las diferentes redes sociales, porque además esta chica es un éxito también en Instagram. Es una figura muy popular más allá de YouTube. Entonces, claro, ella se paga y se da el vuelto porque este documental es producido por ella, con la ayuda de YouTube, es promocionado por ella y además es distribuido como publicidad. O sea, el contenido es distribuido como publicidad dentro de la red social. Entonces, me llamaba muchísimo la atención por esto, ¿no? Porque ella misma se paga y se da el vuelto. Sí, sí. Yo leí estos días también un estudio que hablaba del papel de los influencers, ¿no? De cómo cada vez más va a ser todo más selectivo, es decir, ya no es una cuestión de que tengan muchos seguidores, sino a qué seguidores estás llegando para conseguir esa influencia y también ver cómo eso repercute al final en la compra, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de productos que están promocionando, entonces la marca lo que quiere al final es que ese producto o ese servicio sea adquirido por el influenciado, ¿no? Y luego también hablaba de que se está yendo mucho más allá de Instagram, ¿no? Instagram fue un poco la red que lanzó este concepto, ¿no? de influencers. YouTube también es otra... Bueno, YouTube antes. España tiene uno de los tradicionales, que es el Rubius. YouTube también, pero que se está abriendo también a otras redes sociales, ¿no? Y ahí lanzaba algunas como People o como TikTok. Efectivamente. Quizá el problema de TikTok es el concepto, y creo que aquí lo hemos abordado en algún momento, el concepto de nano-influencer o microinfluencer. Porque en TikTok todo es tan efímero
que la popularidad también lo es. Es decir, tú hoy logras construir un contenido que bueno, genera mucho engagement, porque gusta, porque hace reír, porque divierte, porque interesa, genera grandes cantidades de engagement que no necesariamente lo tiene que hacer el segundo o el tercero que hagas. Entonces, tu influencia, tu popularidad es como esa que se decía antes en la televisión, tus 15 minutos de fama. Pues básicamente es eso, ¿no? Entonces, en TikTok todo el mensaje, la manera de construirlo y la fama es todo efímero. Entonces se habla de nano-influencer. Y claro, la dinámica es muy diferente. De hecho, muchos de estos chicos que vienen con su fama ya construida en YouTube y en Instagram han querido emular un poco lo mismo en YouTube. Y de hecho, ahora hay una pugna muy, muy importante con gente de TikTok desde YouTube, porque hay influencers que opinan y aseguran que les están robando contenido, que les están plagiando contenido y se está publicando en TikTok. Y hay gente que se está colocando medallas con contenido ajeno. Y esto ha creado ahora una guerra en que youtubers están denunciando no solamente esto, sino que además se han puesto a investigar o a intentar escarbar la basura que siempre hay también en todas las redes sociales y han descubierto de perfiles de chicos, por ejemplo, con discursos muy misóginos, discursos que aluden a delitos como la violación, o ataques, por ejemplo, con ácido a mujeres, una cosa que se ve en India y que evidentemente es deplorable, que es un crimen. Entonces, esto ahora ha tenido un impacto negativo en la imagen de TikTok, donde la semana pasada la aplicación en las tiendas de aplicaciones, en la App Store y en Google Play Store, la valoración bajaba de casi 5 estrellas a 1,2. Yo lo verifiqué hoy y está en 2,9. O sea, estos chicos... ¿Ah? Con un castigo, ¿no? A través de la valoración. Efectivamente, estos chicos, estos youtubers han conseguido arrastrar a la gente para que castigue a TikTok, la imagen de TikTok, y les quitaran las valoraciones de las tiendas de aplicaciones. Entonces, esto ha tenido un impacto negativo en la imagen porque también las tiendas, el algoritmo dentro de estas tiendas, promociona los contenidos mejor valorados. Los que te salen en primera instancia, si no los buscas expresamente. Entonces, si todavía dudabas en instalar en TikTok, pero abres la tienda de aplicaciones para buscar otra cosa y está allí TikTok, pues es el estímulo, ¿no? Es esa estrategia publicitaria. Ahora no, ahora ya no te aparece por el hecho de que en una valoración tan baja el algoritmo no lo toma en consideración. Entonces, esto también ha sido promovido desde los influencers de YouTube. Entonces, no sabemos si es cierto que hay contenido delicado en TikTok, pero como lo hay en todas las redes sociales, pero esto pareciera tener un trasfondo un poco más de retaliación, más por un tema de imagen, de monopolio de la imagen. Y otro tema que queríamos tocar, que ya estamos acabando, es el tema de Spotify y su apuesta por los podcasts. Y Spotify la conocemos como la plataforma de música, pero está abriendo otro nicho de mercado dentro de lo que serían los podcasts. Y viene construyendo, ¿no? Una imagen sobre ello. De hecho, no sé si te ha pasado, si lo has curioseado, pero ahora en lo que abres el inicio de la aplicación ya te sugiere podcast. Antes no lo hacía. Antes los podcasts estaban allí, pero no los sugería. Ahora le están dando visibilidad. Nosotros que hemos saltado también al podcast, pues lo hemos hecho en el momento perfecto, ¿no? Efectivamente, pero además ha habido unos movimientos súper interesantes, porque la semana pasada Joe Rogan, que ese sí es un influencer, es un personaje en Estados Unidos, tiene el podcast más escuchado del mundo, es un comediante, pero sus entrevistas rompen con todos los paradigmas y aunque sean de 3 horas, la gente se queda pegada escuchando el podcast de este hombre. Ponía en un tweet que se pasaba a Spotify, o sea, tiene exclusividad de distribuir su podcast a través de Spotify. Al día siguiente, Spotify tenía un ascenso en la bolsa de una manera significativa. Y además veíamos que esta semana Spotify creaba su propio perfil en Twitter que se llama Spotify Podcast. Es decir, ahora tienes un perfil que es @Spotify, o Spotify España, Spotify México, dependiendo de la región, y ahora además tienes un perfil que es @Spotify Podcast, donde se le va a dar más visibilidad a los mejores creadores de contenido. Entonces están como separando
el tema de la música, que es uno de sus modelos de negocio, ahora con este tema de los podcasts, porque allí también va publicidad. El algoritmo a las cuentas, a la gente que consume Spotify de manera gratuita, les inocula publicidad, que además los creadores de contenidos monetizan a través de ello. Muy bien, pues vamos a ir cerrando el programa de hoy. ¿Tienes alguna sugerencia? Tengo una recomendación, una serie que está en Prime Video que no pueden dejar de verla, que es Upload. Es de realidad virtual, plantea un mundo en que la gente antes de morir puede ser su esencia transportada a un ámbito virtual y los vivos estar en constante comunicación con ese familiar, con ese amigo que han perdido. Upload. Es original de Prime Video. Creo que ya está la segunda temporada. Es increíble. Además, hay una parte donde hablan de pagos en Libra, la moneda de Facebook, la moneda que Facebook está fabricando, que está creando. Pues allí ya se habla de pagos en libras, que no es la moneda de Reino Unido. Está muy bueno. El concepto es increíble. No pueden dejar de verlo. Muy futurista, ¿no? Por lo que dices. Futurista y no tan futurista. Yo les digo, además, que le metan el ojo porque hay una crítica a los vehículos autónomos. Bueno, hay una cantidad de cosas allí que no quiero hacer spoiler, así que por favor véanlo porque más allá del tema tecnológico, además plantea cosas que ya estamos viviendo. Muy bien. ¿Alguna confesión? ¿Algo que contarnos? Bueno, mi confesión es que estoy muy cansado, en que de verdad, Mamen decía, no, lo de teletrabajar, sí, está haciendo esto un reto y la verdad es que estoy bastante cansado, pero bueno, nada, aquí seguimos ya cerrando capítulos y seguimos avanzando con nuestros trabajos, con investigaciones y demás, así que nada. ¿Tú, algo que contar, algo que añadir? Sí, yo voy a comentar. El otro día hice pasta fresca por primera vez. Después de un intento fallido, a la segunda vez salió. Y tengo una máquina que compré hace mucho tiempo, la he desempolvado y conseguimos hacer unos tallarines con pasta fresca. Y la verdad que... Eres mi influencer culinario de confianza. Sí, totalmente. Así que, bueno, vamos a acabar con música, una canción además hiper conocida, que en cuanto escuches los primeros acordes seguro que la reconoces, porque de alguna manera estamos en ese momento en el cual imaginamos qué es lo que puede venir, ¿no? Y esas imaginaciones pues pueden ser muy, muy, muy variadas, ¿vale? Vale. Ahí. Ya me imagino por dónde vienes, pero a ver. Obvio. ¿Vale? Ya con esa intro era bastante obvio. Entonces... te adelanto, es oficial. El algoritmo de Instagram está penalizando por derechos de autor la música. Ya es oficial, es cierto, no eran presunciones de nosotros. Totalmente. Bueno, pues lo dejamos aquí con la música que hemos puesto, ¿no? Y nos vemos la semana que viene en otro programa de Comunicar en tiempos de cuarentena, ¿vale? Seguro, y muchísimas gracias a todos los que han estado allí, a los que nos han saludado, y bueno, un abrazo y nos vemos el miércoles que viene, y recuerden que estamos también por Spotify para que lo escuchen con más calma, y nada, hasta luego. Imagine all the people